al estudio de la palabra de Dios. Y le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Voy a leer los primeros 17 versículos allí de ese capítulo que nos va a ayudar a analizar, este, pues, eh, nos va a ayudar para nuestra vida, las cosas que nosotros hagamos, tengamos presente, pues, estos ejemplos que nos ayudan a avanzar, a crecer, a hacer las cosas de una manera correcta delante de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17, dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bien, no voy a usar todos los versículos, pero sí esta estructura que tengo acá, estos versículos nos van a ayudar a ir analizando ciertas cosas que necesitamos entender. Y vamos a hablar un poco bajo el tema: Dios aprueba o no tu forma de andar. Dios aprueba o no tu forma de andar, en interrogación. Y bueno, todos y cada uno de nosotros nos conocemos. Digo yo que bastante bien. Usted se conoce bastante bien. Usted sabe en lo que está haciendo, qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Sabemos incluso si es bueno o es malo lo que estamos haciendo. Y bueno, al menos pensamos si es bueno o si es malo lo que estamos haciendo. Y porque esto es parte del crecimiento que como seres humanos todos nosotros tenemos. Se espera que cuando aún somos niños, nosotros aprendamos a escoger
lo bueno y a desechar lo malo. Eso es lo que se espera, que cuando usted aún es niño, usted aprenda a escoger lo bueno y a desechar lo malo, como está relatado en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, vemos que eh, aún cuando se está niño, se debe aprender a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Y eso es parte de la importancia de corregir a los niños. Aprenda usted a corregir a los niños, enséñele lo que es bueno para que este niño aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo y no esté dejándole más adelante en vergüenza delante de las personas adultas. No le celebre, por favor, las groserías a los hijos, a los niños, porque a veces ni siquiera los padres le celebran a los hijos las groserías, pero los tíos, los abuelos, los vecinos le celebran las groserías a los niños, cuando en realidad lo que hay es que corregirle para que aprenda a desechar lo que es malo y a quedarse con lo que es bueno. No le celebre las patanerías a los niños, corríjalo para que sea un hombre o una mujer de bien en este mundo. Bueno, lamentablemente mucha gente creció como el animalito, como el bicho debajo de las piedras, no tuvieron corrección y algunos, aunque tuvieron corrección, escogieron ser malo, hacer el mal, y esto aún estando dentro de la iglesia, vienen habituados a hacer el mal y persisten dentro de la iglesia haciendo el mal. Y es lo triste y lamentable de muchas vidas que dentro de la iglesia, que se esperaría que haya un cambio, una transformación en sus vidas, persisten en hacer las cosas malas. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿aprueba o no aprueba Dios mi forma de andar? Pregúntese usted, ¿Dios aprueba o no la forma como usted está andando, como usted está viviendo, lo que usted está haciendo? ¿Lo aprueba o no lo aprueba Dios? ¿Ya usted sabe la respuesta? ¿Dios aprueba o no aprueba lo que usted está haciendo, cómo está viviendo, las cosas que está emprendiendo? ¿Ya Dios la aprueba? Bueno, en la porción donde empezamos, allí vamos a encontrar un ejemplo del salmista David. Todos tenemos a David como una persona que agradó a Dios, y por eso lo tomo como ejemplo en esta mañana para que podamos analizar parte de su vida. Y en esta porción donde iniciamos, el salmista David manifiesta un deseo de su corazón, un sentir, tenía un sentir en su corazón, y él había determinado que, bueno, que como él ya tenía una casa bien lujosa, hecha de cedro, una casa estable, donde él estaba allí con los que le acompañaban, entonces él se propuso en su corazón construirle una casa al nombre de Dios, una casa donde Dios habitara, una casa donde colocar el arca del pacto, y que allí, con esa arca del pacto, pues la presencia de Dios estuviese allí en esa casa. Y es cierto, desde que Dios mandó a construir el arca del pacto, esa arca del pacto estuvo entre cortinas. El tabernáculo era una construcción hecha de cortinas, y allí en medio de esas cortinas estaba el arca del pacto. Y durante todo el recorrido del pueblo de Israel por el desierto y parte de su estancia ya en la tierra prometida, esa arca del pacto estuvo entre cortinas. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que quizás David no le echó cabeza, no lo pensó.
este, el arca del pacto no fue una idea de Moisés. El arca del pacto fue Dios quien le instruyó a Moisés de cómo debía construirla, qué debía construir, este, qué debía hacer con esta estructura donde Dios se iba a manifestar al pueblo. El tabernáculo que construyó Moisés, Dios le dio los planos y le dijo los materiales que iba a usar. Fue el mismo Dios quien le dijo a Moisés cómo lo iba a construir. Le mostró un modelo, una figura, y le dijo que lo hiciera tal cual como se lo había mostrado. De manera que estas cortinas, como se refirió David al tabernáculo, estas cortinas fueron ideas de Dios. Dios dio los planos, los materiales que se iban a usar. Dios dio el modelo. Entonces, la primera inquietud que me causa la porción que leímos es que a David le pareció que debía ser diferente. David pensó que ya Dios le había dado un lugar estable al pueblo de Israel donde vivir. Entonces el tabernáculo ya tenían que eliminarlo, ya esas cortinas se veían feas, habían cumplido su propósito, ya no era necesario estar desmontándolo y armándolo nuevamente. David pensó que ya habían llegado a un lugar fijo y no tendrían que mudarse más. Pero Dios le mandó a decir con el profeta Natán, en el versículo 10, Samuel 7:10, dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Mire, estas palabras están en futuro. Le está diciendo Dios a David que el pueblo aún no había llegado a un lugar estable. Dice, además yo fijaré, futuro, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Nosotros que hemos leído la historia conocemos que el pueblo de Israel después del reinado de David fue removido de ese lugar, incluso no hace mucho fue que empezó a regresar a la tierra que Dios le había prometido, porque fue removido de ese lugar. Y el templo que construyó Salomón y el templo que luego reconstruyó otro rey, este, fueron removidos del lugar. Mismo Señor Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De manera que todo eso fue quitado de allí. ¿Por qué? Porque aún no se le ha dado un lugar estable al pueblo de Israel. Dios estaba hablando del futuro y le hizo saber a David que aún no habían llegado al lugar que Dios les prometió, que Dios estableció para ellos. Les tocó huir, por lo tanto, el tabernáculo, el templo que habían construido, fue quitado del lugar. Y esto es necesario saberlo porque eh, esas cortinas, como dijo David, estaban allí por voluntad de Dios, por mandato de Dios. Y a veces nosotros estamos pensando que la iglesia no debe estar en el lugar donde está, sino que en otro lugar, y resulta que no es como Dios lo ha planificado. Y vamos en contravía a lo que Dios ha dispuesto. Pensamos que debe ser diferente a lo que tenemos. Pensamos que debe parecer diferente, porque estamos pensando en nuestro gusto, en nuestro antojo, en nuestro acomodo, y esto es un problema. David se sentía que ya había construido para él y entonces ahora él iba a construir para Dios.
cuando Dios no había tomado la decisión de cambiar el tabernáculo. La segunda inquietud que me causa la lectura es que las palabras de David fueron muy delicadas. No es simplemente que a él no le parecía que debía ser un tabernáculo móvil, sino que debía tener algo estable allí, sino que las palabras fueron delicadas cuando él dijo cortinas, llamó cortinas al lugar donde estaba. Dice Samuel, segunda de Samuel capítulo 7 versículo 2, dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces, no es correcto menospreciar lo que Dios había hecho y determinado. No menosprecie lo que Dios ha dicho. No menosprecie lo que Dios ha hecho. Tenga mucho cuidado. Si a usted no le parece bonito ni le parece bueno, asegúrese de que eso que usted está programando, eso que usted está haciendo, haya sido idea de Dios y no una idea suya. Porque si usted lo está haciendo porque es idea suya, entonces puede ir que se encuentre yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero si lo está haciendo por orden de Dios, con la aprobación de Dios, entonces usted estará yendo en la dirección correcta, porque no está menospreciando lo que Dios ha hecho, sino que ahora está haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. La tercera cosa que me inquieta en esa lectura es que por las palabras que le dice Dios a el profeta Natán, eh, David no había consultado esto que quería hacer, no lo había consultado con Dios. Y Dios no le había dicho a David que cambiara el tabernáculo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 7 dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, y hace una pregunta, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, ni a David ni a ningún otro del pueblo Dios le había dicho o le había reclamado que por qué no le habían hecho una casa de cedro. Así que la idea que tenía David en la cabeza no venía de parte de Dios. Era simplemente un pensamiento de David, un deseo de David, y debemos estar muy pendientes si las ideas que nosotros se nos meten en la cabeza vienen de parte de Dios o son simplemente nuestros deseos. Eso hay que tenerlo muy pendiente. La cuarta inquietud que me causa la lectura de esta porción es que David no le consultó a Dios si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo que él estaba sintiendo. David dio por sentado como aprobado lo que él pensaba porque el profeta Natán le dijo que David podía hacer lo que le viniese en su corazón porque Dios estaba con él. Mire, cuando Natán le dijo a David que hiciese lo que había en su corazón porque Dios estaba con él, lo correcto que tenía que hacer David era decirle a Natán, ve y pregúntale a Dios qué le parece esta idea, si él la aprueba o no la aprueba. Eso era lo correcto y no irse de bruce a creer
que él podía hacer todo lo que quisiera porque Dios estaba con él. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que el corazón del hombre es engañoso. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no podemos fiarnos del todo de nuestro corazón y pensar que lo que estamos sintiendo es correcto si no hemos buscado, no hemos consultado la aprobación de Dios, si Dios aprueba o no eso que estamos sintiendo. No debemos llevarnos por sentires. Es que yo siento o es que yo no siento. No se deje llevar por sentires. Consulte a Dios si es su voluntad. No se pase haciendo las cosas según usted sienta en su corazón. Convierta esos sentires en quereres. Yo no sé si existe esa palabra, pero estoy hablando del verbo querer, ¿no? Este, convierta eso en lugar de un sentir en un querer. ¿Por qué le digo yo esto? ¿O cómo se hace esto? ¿Cómo se transforma un sentir en un querer? Bueno, usted va y consulta con Dios si esa es la voluntad de Dios y entonces Dios le pondrá en usted ese querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer nos mueve a actuar. El sentir, no, el sentir es que más bien el sentir siempre se va a ir hacia el lado negativo. No, yo no siento. ¿Por qué? Porque no siento gana, no siento, En cambio, el querer viene acompañado de buena voluntad para hacer las cosas porque tenemos la aprobación de Dios al actuar. Dios hace que nosotros haya un querer hacerlo y nos pongamos en movimiento. La quinta inquietud que me causa la lectura, es que eh, el profeta Natán también se dejó llevar por lo que estaba sintiendo David antes de consultarlo con Dios. Aunque es cierto que Natán era el profeta, David debió consultarlo o directamente con Dios o en su defecto por medio de Natán consultarlo con Dios. Lo cierto del caso es que antes de lanzarse a aprobar cualquier cosa o a hacer cualquier cosa, es bueno que consultemos con Dios y más que eh, en el caso de David, lo que estaba procurando era hacerle una casa de habitación para Dios. Esa expresión, téngala en cuenta porque la vamos a usar ahorita más adelante. David estaba procurando hacer una casa para Dios. Y si es para Dios, entonces por favor, no saque de la ecuación a Dios. Téngale presente en los planes que usted haga. Si usted dispone tiempo, dinero, esfuerzo para hacer algo para Dios, no saque a Dios de la ecuación. Pregúntele a Dios qué piensa de eso que usted quiere hacer para Él. Pregúntele, porque eso puede ser cualquier cosa que usted diga que va a hacer para Dios. Sea, hermano, lo más sencillo, voy a cantar un coro para Dios. Entonces, bueno, ya vamos a entender un poquito más adelante ese punto. La sexta cosa que me inquieta en la lectura es que, bueno, ya lo he dicho con otras palabras, el profeta Natán aprobó los pensamientos de David sin haber consultado con Dios.
dar la aprobación en lugar de Dios es un problema. El profeta aprobó los pensamientos de David. Hazlo todo lo que tú quieras hacer porque Dios está contigo. Él aprobó. Cuando a Natán no le correspondía aprobar, quien debía aprobar si eso que David quería hacer para Dios era correcto, era el mismo Dios. Natán lo que tenía que hacer era consultar a Dios, aun cuando fuese el rey David el que estaba proponiendo lo que querían hacer. Sí, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, versículo 8 y 9, que Dios le confirma a Natán que Dios estaba con David. Eso era cierto, pero Natán no podía ni debía aprobar los planes sin haberlos consultado con Dios. Dice versículo 8 y 9, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo. Mire, Dios confirma lo que Natán había dicho. Sí, Dios está contigo. Dios le dice, y he estado contigo en todo cuanto has hecho, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Eso era cierto. Dios estaba con David, pero Dios no estaba aprobando en ese momento lo que David tenía en su corazón de construir una casa para Dios. La séptima cosa que me causa inquietud, en el versículo 3, este, y dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Me causa inquietud esto porque por el hecho de que Dios esté con nosotros, vuelvo, digo lo que dije un poquito antes, no se confíe del todo de su corazón. Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. No, 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 no. Nosotros tenemos que estar dispuestos es a hacer todo lo que Dios nos mande hacer, pero no dejarnos fiar solamente por nuestro corazón. Aprenda a depender de Dios y no de su propio criterio y de su corazón. A veces pensamos así, que nosotros no necesitamos consultar con Dios o no es necesario, ay, ¿para qué tanta oración, tanta buscadera de Dios? Este, pues eso es lo que nos lleva a estrellarnos como se estrelló Natán. Porque imagínese cuando Dios le dijo a Natán, vaya y dígale a David que él no me va a construir. ¿Qué sentiría Natán? Le tocó recoger entonces las palabras que le había dicho a David. Sí, David, vaya, haga lo que está en su corazón porque Dios está con usted. Entonces le tocó recoger las palabras porque resulta que Dios le mandó un mensaje diferente a David. Mire, David, Dios me habló anoche, me dijo que le viniera a decir que no, usted no va a construir ninguna casa. Le tocó recoger sus palabras. ¿Ve? Entonces, a veces nosotros por no consultar con Dios, nos toca recoger las palabras también porque hemos dado aprobación a algo que abiertamente no es la voluntad de Dios por el simple hecho de no haber consultado con Dios. Actuamos de esa manera porque nos sentimos dueños de la autoridad, poseedores del conocimiento, dueños de la verdad. Y resulta que Dios no está aprobando nuestro andar. Y Dios entonces manda un mensaje diferente y nosotros nos toca recoger las palabras, echar hacia atrás, marcha atrás lo que habíamos pensado hacer porque Dios no está de acuerdo con
lo que estamos haciendo. Y eso en el mejor de los casos, porque hay muchas personas que cuando Dios le da una contraorden, entonces ellos se niegan a echar hacia atrás porque ellos van a quedar avergonzados. Un ejemplo de eso lo puede conseguir en la vida de Saúl. Usted lo lee con calma. Y cuando este, Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, ¿cómo se te ocurre? Y entonces Saúl le dijo a Samuel, pero ven conmigo, vamos, ofrezcamos este holocausto juntos pues para que yo quede bien delante del pueblo. Hay gente que no le gusta recoger las palabras, no le gusta echarse para atrás porque se les va a ver la costura, se van a dar cuenta que Dios no les había hablado, que ese sentir que tenían no era de Dios, sino que era simplemente su corazón el que los estaba engañando. Si usted está haciendo algo o está permitiendo algo y usted recibe críticas, quejas, lo están señalando por algo que usted está haciendo. Mire, antes de entrar en contienda, antes de encenderse en ira y pensar que está haciendo lo correcto, porque Dios está con usted. Lo que debe hacer es consultar con Dios. No se exaspere porque lo están criticando. No se exaspere porque alguien lo está señalando. Vaya, consulte con Dios, hable con Dios y si Dios aprueba lo que usted está haciendo o Dios está permitiendo lo que usted está haciendo, entonces usted tiene que estar tranquilo. Entienda, no es una licencia para usted enfrascarse en pleito con alguien, sino para que usted esté tranquilo de que Dios aprueba lo que usted está haciendo. Usted esté tranquilo. Pueden criticarle todo lo que quieran y como usted está seguro de que usted está haciendo la voluntad de Dios, entonces no importa que los demás no aprueben lo que usted está haciendo. Usted tiene la aprobación de Dios y eso es más que suficiente para seguir haciendo lo que a Dios agrada. Dios le apareció en la medio de la noche al profeta Natán en una visión y le dijo, permiso, permiso. A mí no me consultaron, pero aunque no me preguntaron, yo les voy a decir qué es lo que hay que hacer. No, esas palabras no están allí en la Biblia, pero eso pasaría con nosotros, ¿no? A mí no me llamaron, pero mire, yo les voy a decir lo que hay que hacer. Segunda de Samuel 7:4 al 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Tú me has de edificar casa en que yo more. Entonces vemos que Dios le manda a decir a David que no es David. Usted puede terminar de leer toda la escritura, pero para no alargar, este, eh, usted va a ver allí que Dios le manda a decir a David que no es David quien va a construir casa a Jehová. Antes le da a conocer todo lo que va a pasar con la descendencia de David en el futuro. Y esto incluyó hasta el Señor Jesucristo, que está todavía por cumplir lo que Dios le prometió a David en esta porción. En el futuro, el Señor Jesucristo construirá casa al nombre de Jehová. Y eso está por acontecer en el futuro. Dios le deja saber a David que que Dios no estaba aprobando lo que David estaba pensando. No tenía David la aprobación de Dios, por más que parecía lleno de buenas intenciones,
lo que él quería hacer. Y así ocurre muchas veces con algunos de nosotros. Pensamos que como lo hacemos para Dios, entonces es válido. Como yo dije, lo voy a hacer para Dios, entonces ya es válido. Quítese ese pensamiento de la cabeza de que todo lo que usted diga que es para Dios, entonces ya Dios lo validó o lo dio por bueno o Dios lo aprobó. Por lo tanto, como ya Dios lo aprobó según usted, entonces lo que están viendo y lo que están oyendo no tienen derecho a juzgar si lo que está viendo o lo que está oyendo es de Dios o no es de Dios, o Dios lo aprueba o no lo aprueba. Mire, usted que está viendo, yo que estoy viendo, usted que está oyendo, yo que estoy oyendo, tenemos el permiso de juzgar si es de Dios o no es de Dios lo que estamos viendo, oyendo. ¿Cuánto más Dios tiene el derecho de determinar si aprueba o no aprueba lo que está viendo o está oyendo? Dios tiene la última palabra. Entonces, no tome a mal el hecho de que lo están criticando o que piense usted que lo están haciendo de mala fe. Deje la neurosis, que nos critiquen. Lo que debe llevarnos es a buscar la dirección de Dios, a consultar la voluntad de Dios y a estar seguro de que Dios aprueba lo que nosotros estamos haciendo o estar seguro si Dios desaprueba lo que estamos haciendo. A veces pensamos que porque simplemente decimos voy a hacerlo para Dios, ya Dios estampó su firma y lo dio por aprobado, y no es así. Porque llegamos a pensar que Dios se conforma con cualquier cosa. Mire, hay un reclamo que le hace Dios al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías 1, de 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y Pero no, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que estaba pasando con los sacerdotes, contraviniendo la orden que Dios había dado de que todo animal que iba a ser usado en sacrificio debía ser sin defecto. No podía ser el cojo, no podía ser el tuerto, no podía ser el enfermo, tenía que estar sin defecto. ¿Y los sacerdotes qué estaban haciendo? Presentando los sacrificios con animales tuertos, enfermos, cojos. Eso era lo que le presentaban a Dios. Le estaban dando una ofrenda. Y Dios le dice, preséntale eso a tus príncipes. Mire, cuando usted
va alguien a visitarle y usted quiere honrarle, usted llega y busca la manera de preparar algo sabroso, algo bueno para honrar a esa visita que tiene usted en la casa. Usted le presenta algo bueno a esa persona dentro de sus posibilidades. Ahora, cuando yo presento algo para Dios, ¿qué cree usted que debo ofrecerle a Dios? Lo mejor. Y eso incluye incluso una canción. Yo quiero cantarle a Dios. Voy a cantarle a Dios y debo hacerlo como. ¿Qué debo cantar? ¿Cómo debo cantar? Debo hacerlo lo mejor, desde el corazón, con lo mejor que hay en mí. Eso le ofrezco a Dios, porque es para Dios. Ahora, en eso de que es para Dios, yo le voy a pedir que piense un poco en estas dos frases que voy a darle en este momento. Lo hago para Dios y la otra frase es de Dios. ¿Ok? Usted tiene que pensar si lo que usted está ofreciéndole a Dios lo estoy haciendo para Dios o es eso que estoy ofreciendo es de Dios. Y en el primer caso, cuando usted dice que hace algo para Dios, eso que está haciendo es bien sea por un instinto o por un aprendizaje, algo que aprendió a hacer, algo que usted practicó mucho, mucho, algo que usted preparó porque quiere ofrecérselo a Dios, quiere honrar a Dios con eso que preparó. Entonces, usted tiene que saber que hasta el momento en que usted lo está haciendo para Dios, aún no tiene la aprobación de Dios. Eso que usted está haciendo está sujeto a aprobación de parte de Dios. Usted lo está haciendo para honrar a Dios, pero usted necesita la aprobación, está sujeto. Lo está haciendo porque quiere agradarle, lo está haciendo porque quiere honrarle, lo está haciendo porque quiere presentarle algo bueno a su Dios en gratitud, porque quiere congraciarse con Dios, pero eso está sujeto a aprobación. Y hay cosas que nosotros hacemos por instinto y que agradan a Dios. No me vaya a malinterpretar. Vaya al libro de Romanos capítulo 2 versículo 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Usted va a encontrar personas que incluso no conocen a Dios con una conducta hasta mejor que muchos cristianos, porque le dictamina su corazón que deben actuar honradamente, honestamente, decentemente, y eso lo están haciendo porque su instinto, la naturaleza lo lleva a actuar de esa manera, y eso agrada a Dios. Hay otros que no solamente es el instinto, sino que un aprendizaje. Aprendieron a hacer algo y entonces lo hacen en ese aprendizaje para agradar a Dios. Y ese agradar a Dios está sujeto a la aprobación de Dios. No piense que por más que lo hizo instintivamente, ya usted tiene la aprobación de Dios, por lo tanto, le puede e incluso ofrecer a Dios cualquier mamarracho y Dios va a aceptar porque usted dijo que eso era para Dios. No, usted debe ofrecerle a Dios lo mejor y en ese ofrecerle a Dios lo mejor, espere la aprobación de Dios y no se enoje si de pronto usted no recibe la aprobación de Dios por lo que ha hecho.
Hermano, ¿dónde está eso? Mire, qué ejemplo hay mucho, pero es que me extendería demasiado. Vaya el ejemplo de Caín y Abel. ¿Tenía Dios que aceptar el mamarracho que le presentó Caín por ofrenda? No, y Dios no la aprobó. Abel ofreció lo que era correcto y Dios aprobó lo que Abel estaba haciendo para agradar a Dios. En el segundo caso, cuando lo que usted hace es de Dios, es algo que ya Dios ha ordenado cómo se debe hacer, entonces Dios va a aprobar lo que usted está haciendo porque ya así Dios lo instituyó, así Dios lo ordenó. Hay cosas que están ordenadas por Dios para que usted y yo hagamos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De manera que si usted anda en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, usted tendrá la aprobación de Dios. En ese caso, por el Espíritu de Dios, podemos tener la confirmación y si Dios confirma que estoy haciendo lo que a Él le agrada, pues qué bueno que usted está haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios confirma. Mire, cuando los discípulos fueron enviados a predicar, antes que ellos fuesen llenos del Espíritu Santo, Marcos 16:20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Dice, ayudándoles el Señor. Y mire cómo utiliza la expresión. Y confirmando. Ellos salieron a predicar. Y dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. De manera que allí hay un ejemplo para que nosotros veamos que estamos sujetos a ser aprobado, confirmado de parte de Dios. En el caso de la dedicación del templo, y voy a hacerlo lo más breve posible, pero quisiera que viera este ejemplo, porque es el mismo ejemplo con el templo, pero ya no con David, sino con Salomón. Salomón construyó un templo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 3. Y ese templo, pues, lo construyó con parte de los materiales que dejó David preparado para construir ese templo. Y luego que termina de construir el templo, dice que Salomón se arrodilló a dedicar el templo en oración allí a Dios. Versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, segunda de Crónicas 7, 1 al 3, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y pudiésemos pensar que como descendió fuego del cielo y la gloria de Jehová llenó el lugar, entonces Dios estaba dando por aprobado todo lo que Salomón había hecho y había dicho en la oración. Usted después, por favor, lea toda la oración que hizo Salomón y usted se va a dar cuenta que Salomón allí estableció una forma de cómo reconciliarse con Dios y que todo aquel que orara en ese lugar, ya Dios iba a perdonarlo, ya Dios iba a hacer lo que esa persona dijera. Y entonces a pesar de que había Dios aprobado la construcción de ese templo, usted va a encontrar que Dios no aprobó algo que había dicho Salomón en la oración y que por supuesto
tenía que ver directamente con Dios. Vaya, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Segunda de Crónicas 7, del 11 al 16. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche. Mire, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, estas mismas palabras que le está diciendo Dios ahí a Salomón, fueron palabras que Salomón usó en su oración. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Salomón había dicho: el pueblo vendrá acá y orará a Dios y tú le escucharás y tú le ayudarás. Y Dios le hace una observación: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los... Ese pedacito que está allí, tan importante, Dios se lo agregó a la oración que había hecho Salomón. Salomón dijo: si enviaré langosta que consuma la tierra y pestilencia, y si clamaren a ti, te buscaren, tú le vas a oír. Y Dios le dice: si se humillan, si se arrepienten, se convierten de su malo camino, entonces yo les voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Entonces, aunque Dios aprobó ese lugar para oración, aunque Dios oyó la oración de Salomón, le hizo la observación que Dios era quien había establecido la forma como la persona se va a acercar a Dios, cómo Dios va a contestar la petición que el pueblo le hiciera a Dios. Salomón no podía establecerle a Dios la forma como Dios iba a perdonar al pueblo. Es Dios quien establece la forma. De la misma manera, nosotros hoy no podemos establecer una forma porque a nosotros nos parezca bonito. No, mire, usted hágalo porque así está bien hecho, si se ve bien bonito y Dios lo va a aceptar. No, nosotros tenemos que aceptar la forma como Dios ha establecido que el hombre se acerque a Dios. La forma de vida de cada ser humano, la forma de vida que cada ser humano escoge para llevar en esta tierra, Dios la respeta, pero no necesariamente la aprueba. La forma de vida del ser humano es lo que la Biblia denomina como el camino del hombre. Y Dios ha dejado al ser humano andar en sus propios caminos. Así dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 16 al 17. Hechos 14, 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A pesar de que Dios no dejó de testificar de que Él es real, de que Él existe, de que Él no se ha olvidado del ser humano. Dios no obliga al ser humano a andar por los caminos de Dios. Lo deja que ande en sus caminos. Y en ese testimonio que Dios ha dado
de su existencia, Él nos ha establecido la forma correcta para cómo acercarnos nosotros a Él. Incluso nos ha establecido la forma como el ser humano va a llegar un día a ver a Dios. Esa forma la establece Dios, no la podemos establecer nosotros. Nosotros no podemos aprobar conductas porque a nosotros nos parezca cómoda y decirle a una persona, usted siga viviendo así, no hay problema, que así Dios lo acepta. Para poder agradar a Dios, para poder vivir para Él, tenemos que hacer lo que Dios ha establecido. Y no va a cambiar Dios de parecer por nuestro sentir o por nuestra comodidad. Nosotros tenemos la opción de permitir que Dios nos guíe en nuestros caminos, que Dios enderece nuestras veredas. Nosotros tenemos la opción de andar por los caminos de Dios, caminos de santidad, caminos de verdad. Así dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No se trata entonces de que todo lo que yo hago para Dios tiene el sello de aprobación de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, nos va a dar testimonio de que lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo o de lo que estamos escuchando, de lo que estamos comportando, nuestro comportamiento es aprobado o no es aprobado por Dios. De la misma forma que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una diferencia grande entre lo que es el discernimiento de espíritu y lo que es el discernimiento del espíritu. El discernimiento de espíritu es saber qué espíritu está operando, el espíritu que está operando en una persona, si es el espíritu de error o el espíritu de verdad. Pero el discernimiento que es por el Espíritu de Dios, eso es algo diferente. Es cuando el Espíritu de Dios discierne nuestros pensamientos por medio de la palabra de Dios y entonces nos da la confirmación de si somos aprobados o no por Dios en lo que estamos haciendo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que se encarga de penetrar en nuestros corazones. Y para eso nosotros tenemos que ponernos en contacto con la palabra de Dios. Lea la Biblia, estudie la Biblia, oiga la Biblia, escuche la palabra de Dios para que entonces usted vea cómo la palabra de Dios va a incidir en su corazón, va a penetrar en su corazón y le va a redarguir a hacer lo que es correcto delante de Dios. El Espíritu Santo redarguye, reprende. Por lo tanto, no endurezcamos nuestros corazones para no oír. Procuremos que Dios apruebe nuestro camino, que hagamos lo que Dios ha ordenado. Salmo 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Hay quienes piensan que por el hecho de que Dios guarda silencio es porque él está de acuerdo con todo lo que está haciendo. Que Dios está de acuerdo con la forma como estás vistiendo, que Dios está de acuerdo con la forma como estás viviendo, que Dios está de acuerdo de cómo tú eres, con tu ego y con tu todo lo demás. Y ellos no entienden que Dios
solo está guardando silencio a la espera. Su silencio no es aprobación. Ese mal dicho de que el que calla otorga no se aplica con Dios. Ese dicho no es verdad en Dios. Y la gente piensa que porque Dios no le dice nada, entonces porque ya Dios está de acuerdo. No, la razón por la que Dios muchas veces hace silencio con respecto a lo que tú estás haciendo es porque tú te has negado a escuchar la corrección de Dios. Por eso no te habla. Mire el ejemplo que está en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 16 al 22. Salmos 50, 16 al 22. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Mire, ¿a quién se está refiriendo? Se está dirigiendo a una persona que aborrece la corrección. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas con tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y que no haya quien os libre. De manera que Dios le da a saber a esta persona que él no ha aprobado la conducta de ellos, que por el hecho de que había guardado silencio no significaba que estaba aprobando la conducta. Entonces no se deje usted llevar por sus pensamientos y que como Dios no dice nada, Dios no me ha reprendido, entonces piensa usted que todo está bien, Dios lo aprobó, ya Dios lo firmó, aprobado. No, busque la aprobación de Dios y procure andar en los caminos de Dios. Entienda que lo que está haciendo no lo está inspirando el Espíritu de Dios o sí lo está inspirando el Espíritu de Dios, o lo está inspirando tu propia concupiscencia. Entienda, haga el balance, indague si es su propio corazón o en realidad Dios le está impulsando a hacer. Pregúntese, ¿es el Espíritu de Dios quien te está invitando a ser así como estás siendo? Indague, ¿es el Espíritu de Dios el que se está diciendo que vistas así como te estás vistiendo? Pregunte, ¿es el Espíritu de Dios el que se está diciendo que andes así como andas? ¿O es a ti a quien te gusta andar así como andas, vestir así como viste? Y usted me dirá, ¿así cómo? Bueno, de la misma forma como andan los que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia entre alguien que vive para Dios y alguien que no vive para Dios. Tiene que haber diferencia. Si en la palabra de Dios está escrito de modo que si el que está en Cristo, nueva criatura es, te pregunto entonces, ¿por qué en ti no se nota esa nueva creación? ¿Por qué sigues con las mismas mañas y costumbres que tenías estando en la ignorancia? ¿Por qué no hay distinción entre tú o entre ti y el impío? Pregúntese, por favor, ¿por qué Dios no dejó a Adán y a Eva vestidos con taparrabos inmorales e indecentes? ¿Por qué les cubrió la desnudez? ¿Por qué tú le quieres llevar la contraria a Dios? Bueno, es sencillo, todas estas preguntas tienen la misma respuesta. La razón es porque no has nacido de nuevo.
porque no has nacido de nuevo. Aún andas como anda el mundo. Y si no has nacido de nuevo, Dios no puede aprobar lo que eres. Dios no puede aprobar lo que hace. Dios no aprueba tu conducta porque no has nacido de nuevo. El Señor conoce los que son suyos. Así que es bueno que nos preguntemos si Dios aprueba o no aprueba nuestra forma de andar, lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, cómo tú te estás conduciendo, cómo yo me estoy conduciendo. ¿Lo aprueba Dios? Qué bueno sería que pudiéramos pedirle a Dios, decirle, examíname, oh Dios, pero no simplemente por examíname, dígale y hazme saber la calificación y hazme saber cómo estoy. Examíname, oh Dios, y hazme saber cómo estoy. Eso lo puede hacer usted tranquilamente. No necesita hacer un escándalo. Puede buscar un espacio en su hogar, un espacio, un tiempo, sáquelo y arrodíllese y hable con Dios y dígale, examíname. Yo quiero andar en tus caminos, yo quiero andar en tus pisadas. ¿Apruebas o no apruebas lo que yo hago, cómo vivo? ¿Apruebas o no, Señor? Y Dios, viendo la sinceridad con la que usted en su corazón está hablando, entonces Dios se encargará de confirmar o aprobar o desaprobar lo que usted, cómo usted está viviendo. Vamos a dejarlo hasta acá, por favor. Y ya esa tarea le queda a usted, porque estas son cosas individuales con Dios, personales con Dios. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios personal, de trabajar estrechamente con cada uno. Por eso hace morar su espíritu en nuestras vidas, porque Él quiere estar en una relación estrecha con usted. Quiere que usted viva para Él, que usted le ame, que usted pueda serle fiel, que no le monte los cachos. Si usted tiene una pareja, ¿le gustaría que le fuese infiel? Bueno, Dios es su pareja. Usted agarró a Dios para ser su Dios. Sea fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Póngase de pie y oremos. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias Señor porque aún tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tú escudriñas la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Nada te es oculto. Tú sabes cuántas